salmista decía allá en el Salmo 147, alabad a Jehová, cantad salmos, porque es bueno cantar salmos a Jehová. Dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Él habita en medio de las alabanzas. ¿Por qué? Porque las alabanzas de su pueblo viene a crear ese ámbito para que Él pueda venir y coexistir con nosotros. Lo primero que el Eterno vino a hacer en el cielo fue a establecer, la primera creación fue a venir a personificar a la música, la alabanza y la adoración en un ser. Y lo constituyó como una autoridad. Existen 5 ministerios. El maestro, el pastor, el apóstol, el evangelista y el profeta. Si bien es cierto, estos 5 ministerios fueron establecidos por la iglesia, hay un ministerio que fue establecido por el cielo, sobre el cual estos van a estar funcionando en su unción, y es el de la música. Poder sobre el cual se basa todas las cosas. Estuvimos hablando sobre los instrumentos y hay un instrumento, el más noble, el más fuerte, que no lo produce ningún cuerpo externo, sino que está dentro del ser humano. Así es. Dios le dio vida al hombre a través de su aliento y le dio autoridad a través de la voz. A través de la voz. A través de la voz. A través de la voz le dio autoridad. Ahora, volviendo a esto, bueno, estamos de verdad. No, fuimos por otro lado. Yo estaba viendo un documental sobre un músico muy famoso, guitarrista. Jimi Hendrix, me imagino. No. Es latino, mexicano latino. Y él en su testimonio, en su exposición, decía que a medianoche o cerca, en ciertas horas, él tiene sus maestros que llegan a darle las tonadas y toda esta cuestión. Tiene como 3 o 4 maestros. O sea, ya aquí el cantante de la otra acera, como dice mi amor, tienen más ese concepto de lo espiritual. Yo no digo que en el Señor tenemos grandes hombres de Dios que son músicos, cantores excelentes, pero hay esa profundidad, y lo que dicen es eso: cántele música a un auditorio e inmediatamente hipnotizan y hacen lo que uno dice. Eso expresa este hombre. Yo lo vi en un reportaje. Desde el punto de vista científico, la música es el único elemento que puede inhibir todos los sistemas defensivos del cerebro. Llega hasta el centro del tálamo, y ahí es donde se puede establecer un decreto, un mensaje, el principio que se quiere establecer. Y eso tenemos que conocerlo también en la iglesia, porque fue un poder nacido para la iglesia. Pero ¿qué hacemos cuando yo sé que otras iglesias o la mayoría de iglesias no tienen este problema que a veces tenemos nosotros, que los músicos llegan tarde, que solo piden volúmenes, que toda esta situación es de siempre, es casi de siempre? Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo hacer a la hora de iniciar un culto que el músico, el cantor, el
el instrumentista esté conectado directamente con las esferas superiores como es el tercer cielo. Primero, que el músico, la alabanza y la adoración, el cantor con la canción, el músico con la música, no es algo externo, es un estilo de vida. Ah, ok. La adoración y la alabanza es un estilo de vida que no se desarrolla en la iglesia. Tiene que ser desarrollado de forma cotidiana. En la vida personal. En la vida personal, para que la alabanza y la oración precisamente sea una ofrenda que produzca un impacto. Yo no utilizo la alabanza y la adoración simplemente para que Dios se sienta bien. Como un ritual, no, o como una rutina más bien. No, de hecho, los levitas en el aparato político y social que David estableció, primero eran entendidos y segundo eran elementos que eran apostados a los 4 costados de los puntos cardinales. ¿Para qué? Para que cantaran sobre ellos por 2 razones. Una, para establecer un vallado de protección. Claro, claro. Sobre la nación. Y el otro, para su extensión. Claro. La extensión de Israel. Se dice que habían pueblos que al escuchar el criterio del pueblo de Israel tenían que rendirse. El mismo principio lo utilizó Hitler a la hora de llegar a conquistar Polonia. Empezó a utilizar música que exaltara la grandiosidad nazi. No hubo ni un solo disparo, se rindieron. Claro. Bueno, perdón, amor. Sí. Ahí tendríamos que aplicar entonces el principio de lo que estabas hablando. Dios imparte el aliento de vida al ser humano en la obra de la redención, pero también le da la voz como autoridad. Y si lo aplicamos a ese principio que acabas de aplicar, tendríamos que decir que fue la misma autoridad que vino sobre el pueblo de Israel cuando las murallas de Jericó fueron derribadas. Qué interesante. Fue el griterío de una declaración al Eterno lo que hizo que los ángeles entraran en acción, ¿verdad?, para derribar las murallas de Jericó. Entonces tendría que verse también que el músico, el ministerio, como en el caso de Eliseo, necesita fluir en la unción profética, valga la redundancia, con la música, necesita el tañador, necesita los instrumentos, necesita los músicos ungidos también para poder fluir en la unción profética. Siempre se ha despreciado el rol del músico dentro de la iglesia y muchas veces el músico actúa como precarista de la plataforma. Y nunca hemos logrado entender que allí es donde se gesta y se basa todo esto. Ahora, ¿qué es cantar? Cantar es repetir el ciclo que el Eterno hizo a la hora de pararse en el abismo y soltar una palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y Amén. Música estaba con él. La música, la alabanza y la oración coparticiparon en la creación de eso. ¿Qué es cantar? Sino repetir ese mismo proceso en el cual yo estoy creando cosas. Ahora, como decías en los programas anteriores, el hecho de que Dios haya puesto el mejor de los instrumentos, la voz, a través del aparato fonador. Yo quiero que veamos esta notita sobre el aparato fonador y nos vas explicando todo esto. Esto está bueno. El aparato fonador es aquel encargado no solamente de que la persona pueda respirar, sino que pueda emitir sonido. Y el aparato fonador está formado por varios órganos que participan en el proceso de producir ese sonido. Primero tenemos la cabeza. El cuerpo es una caja de resonancia para que pueda ser amplificada la voz. La frente, los pómulos, la nariz funcionan como esos aparatos que van a amplificar. Son esas cajas de resonancia. Por supuesto que la boca es la entrada del aire y también la salida para la producción de ese aire que pega en las cuerdas vocales. Si nosotros entramos un poquito más dentro de lo que es el aparato fonador, vemos la faringe y la laringe, que son los conductos en donde el aire va a viajar. Los pulmones, el diafragma, vienen a empujar ese aire y ese aire golpea las cuerdas vocales, que son los que producen el sonido con el rozamiento de esa exhalación de vida. Por eso es muy importante lo que la palabra dice acerca de cómo debemos de hablar. Ahí están los pulmones,
el diafragma y la tráquea, que son los últimos órganos principales que participan en la producción de ese aire. Recordemos que el aire es producido por... la voz es producida por el aire que al contacto con las cuerdas vocales, entonces produce ese sonido. Entonces es importantísimo poder entender de que cantar o hablar es un proceso en el cual nosotros venimos a traer un decreto. Cantar es dar anuncios sobre algo, es el poder de declarar una causa, ya sea personal o a través de otra persona o para otra persona. Es declarar y establecer verdades, es anunciar, es propagar un mensaje. Yo creo que no solamente, bueno, ha sido comprobado también de que científicamente lo que hace la música en niños que tienen autismo, en niños o en personas que padecen de epilepsia, se han notado cómo reaccionan y la mejoría conforme son expuestos a la música. Y sobre todo la música hebrea, ¿verdad? Que yo veo que es, bueno, que es también parte de todo lo que la Biblia nos habla y lo que nos está ahorita dando la ciencia. Se ha comprobado científicamente que cuando un feto es sometido a música, su capacidad cognitiva se desarrolla muchísimo más que en un feto donde no ha sido escuchada la música. Sí, es tremendo. O sea, ya esto viene simplemente a corroborar todo lo que la palabra de Dios dice. Y hay algo muy, muy interesante que también lo dice la tradición judía. Yo creo que podemos verlo. Si nos da tiempo, compañeros amados, porque es algo muy, muy, muy impresionante. Y son los misterios de la tráquea con sus 6 anillos, donde cada anillo, según la tradición judía, habla de un nombre del Señor. Podemos pensar, bueno, la Biblia no habla de eso, pero ¿qué tiene de malo, qué sé yo? Pensar que en medio de todo lo que el Señor ha hecho, de nuestro cuerpo, como David también lo menciona, dice que Él nos tejió con huesos y nervios, que esos sonidos, esos anillos de la tráquea tengan un nombre del Señor. A mí me parece fabuloso. La tradición judía está basada sobre el hecho de que al exhalar aire estamos repitiendo el acto del Eterno. Claro. Los famosos anillos de la tráquea precisamente vienen a representar las distintas y multiformes manifestaciones que tuvo el Eterno al crear. Amén. Y al utilizar su voz. Entonces, cada uno de esos anillos viene a establecer un atributo, un nombre específico del Eterno. De manera que se dice que cuando uno está hablando de buena forma, cantando de buena forma, todos esos atributos, todos esos nombres asignados son desatados. La palabra habla muy específicamente que tengamos cuidado en la forma como nosotros declaramos las cosas. De hecho, si declaramos la buena declaración, la buena exhalación, diremos a los montes que se quiten. Le diremos a la enfermedad. Exactamente. Traeremos un orden específico al lugar que estamos cantando, sobre el cual estamos cantando, sobre el cual estamos hablando. Así de es. eso se trata. Por eso es que entonces anillos. La música, a través de la música podemos establecer sanidades, se pueden establecer sanidades, liberaciones, guerra espiritual, porque donde hay alabanza al nombre del Señor, al Eterno, Él desciende para derramar su gloria. Estamos estableciendo un principio filosófico, un principio, la filosofía del Eterno, la filosofía del reino cuando estamos en ese proceso de alabanza y adoración. Amén, entendamos de que en las casas no es ser felices y sentirnos bien y bailar. Es el hecho que la alabanza y la oración fue establecida para nosotros venir a establecer el principio sobre el lugar donde nos movemos. Fabián, muchísimas gracias. Nos queda muchísimo por delante, tenemos que ver otras cosas. Mi amor, bendiciones por estar acá. Y veamos lo siguiente. Bendiciones a todos.
Cuando me siento desfallecer, me levanta su gracia y poder. Muchas veces al caer, Él su mano me extendió, viéndome desfallecer, su amor me levantó, me restauró y me otorgó su salvación. Mi confianza está en el Señor, es mi fuerza y mi ayudador, mi refugio y mi consuelo, mi sustentador. Cuando estoy en angustia y dolor, me sustentará. Cuando me siento caer, cuando estoy en angustia y dolor, me sustenta con su gran amor. Cuando me siento desfallecer, me levanta su gracia y poder. Mi confianza está en el Señor. No te desesperes, alma mía. Él es tu Dios. Desde los estudios de DTV Producciones, esto fue Dios TV. Hasta la próxima.